a otro programa de problemas de una realidad real. Yo soy la doctora ingeniera licenciada Dolores de Quijada. El día de hoy vamos a ver un caso muy real en el que todos se sentirán identificados. ¿Y si soy un peluche? No importa, hijo, tú también te sentirás identificado. Problemas de una realidad real. Gracias, mi nombre es Alejandra. Nos está visitando porque tiene un problema muy serio. Cuéntanos, ¿de qué trata? Pues yo he venido hasta acá porque quiero su consejo, doctora licenciada ingeniera. Fíjese que yo estoy casada. Es una gran responsabilidad y compromiso el estar casada. Definitivamente. Ya tenemos 5 años de casados y ha sido bonito, pero hemos estado pasando momentos difíciles. Y aquí eso es muy importante, porque todo lo fácil es bonito, pero no todo lo bonito es fácil. Así es, mi esposo y ¿Cuántos yo. años me dijiste que tenían de casados? 5, ¡Wow! Ese es un logro. ¿Y no han pensado hacer algo, no sé? ¿Una celebración? La verdad no, Estoy pero... libre la otra semana. Aquí está mi tarjeta para que me llamen. Pues sí, le decía Mira, que... qué tiempo bueno. En este momento vamos a escuchar un mensaje de nuestro patrocinador, pero ya regresamos. ¿Está cansado de no poder escuchar bien? ¿De que sus amigos le hablen y usted no entiende lo que le dicen? ¿De no poder escuchar conversaciones ajenas? ¿No? Pues entonces no desespere más. Compre nuestros revolucionarios y completamente originales dispositivos removedores de cera auditiva. Estamos de regreso con Alexandra, quien finalmente ha tomado la decisión de denunciar el maltrato que ha vivido con su esposo. ¿Qué crees que nos ha llevado a esta situación? Doctora licenciada ingeniera, con todo el respeto, pero esto no es lo que está pasando. Alexa, ¿te puedo llamar Alexa? Sí. Mira, tenemos un problema. No estás escuchando. Yo te estoy pidiendo que nos contes qué los llevó ahí, no qué les pasó. Eso ya lo aclaramos. Decime, ¿qué pensás que causó esa situación de la que has venido a hablar? Bueno, no estoy muy segura. Quizás tendría que revisar nuestra relación y las acciones que hemos... Déjenme. Entiendo lo que sucede. ¿En serio? Este es un caso típico. El problema es que no estás segura de nada, hija. Tenés que mostrar seguridad en tu relación. No puedes andar diciendo cosas como no estoy segura o quizás. O sea, ya tú sabes o ya tú no sabes. Pero no hay tales de un tal vez, quizás tú crees que ya sabes. Quizás no me he dado a explicar bien. Y dale con el quizás. Estás como la vez que yo estaba en un examen y creía que quizás tenía la respuesta correcta. ¿Qué pasó? La tenía correcta. Ahorita vamos a Doctora licenciada ingeniera. Mira, de la misma manera que yo no te he interrumpido, te pido que no me interrumpas, por favor. Y ahorita vamos a escuchar un mensaje con un mensaje. Bienvenidos a un mensaje con mensaje, donde les damos un mensaje que tiene mensaje. El mensaje con mensaje de hoy es: hay algo muy importante en la vida que nunca debemos olvidar, y es que a veces escuchar vale más que hablar, porque cuando hablamos, pero cuando escuchamos. Y no se olviden de comprar nuestros dispositivos removedores de cera auditiva. Y entonces... Y volvemos con este intenso episodio donde la inseguridad, falta de inteligencia y fealdad de Alexa los ha llevado a tener problemas maritales, donde puede causar un divorcio que la llevará a perder su Doctora licenciada ingeniera, yo ni soy insegura, ni me falta inteligencia, ni mucho menos soy fea. Yo no he hablado nada de un divorcio. Queremos yo... consejos, sí o no. Pero es que déjeme explicarle. ¿No quieres escuchar? Yo no escucho. ¿Ves? Todo el programa me ha estado interrumpiendo. Doctora licenciada ingeniera, por favor escúcheme, aunque sea por 5 segundos. Hagamos algo. Por la paz de este programa te voy a dejar. Pero sea precisa, por favor. De antemano le pido perdón a la audiencia por esta gran falta de educación. Entienda. Mire, es que hemos estado teniendo problemas con mi esposo porque él dice que yo no lo escucho. Y yo siento que él no me escucha. Y por eso hiciste semejante relajo. Sí. Vale.
La solución es bien sencilla, pero lo veremos en otro programa porque el tiempo se nos ha terminado. Ha sido un placer platicar contigo. Nos vemos en otro episodio de Problemas de una realidad. Mira, ya me tenés cansada. Seguridad, retírala de aquí, por favor. Venga con nosotros. No me toques, este programa no sirve, lo voy a denunciar a Facebook y a Twitter y voy a hacer un video en YouTube. Déjenos en los comentarios qué otros problemas quieren que tratemos en Problemas de una realidad real. También no se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita para que les caigan las notificaciones de cuando subimos un nuevo video y de compartirlo con sus amigos. Bendiciones, Impactemos en 360 grados. Bye.